Bueno, bienvenidos a todos. Este es el podcast número 1 de Root. Root es una comunidad de CTOs y líderes de tecnología en donde nuestra idea es hacer networking, compartir experiencias, vivencias y reforzar la comunidad de tecnología. Hoy en día estamos haciendo algo nuevo, novedoso, que es eh, sacar el conocimiento que tenemos interno y brindarlo a la comunidad. Así que esta es la primera versión de este podcast y espero que les guste, que lo disfruten. Así que para presentar primero la mesa, Diego. ¿Qué tal? Un gusto, gracias Fede. Diego Colombo, soy CTO de Visma Latam. Visma somos un conglomerado de varias compañías con varios productos y particularmente hablando del tema que hoy nos compete, que es el tema de inteligencia artificial, estamos ayudando a cada una de las compañías a poder implementar mejores técnicas y a poder mejorar su performance ingenieril con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Bueno, Y espero que podamos discutir bastante hoy tenemos un montón de temas muy interesantes para debatir. Me presento yo, soy Federico Nieves, CTO, cofundador de Retargetly, adquirida por Epsilon. Hoy en día, hace poco me fui de la compañía, así que ahora estoy desempleado, pero adentrándome en el mundo del biohacking. Así que algo interesante por ahí que tengo para aportar en la charla es, nosotros hacíamos en Retargetly desarrollo de inteligencia artificial antes de que existan los LLMs, ahora súper populares. Hoy en día estoy más del lado del desarrollo, probando cosas sobre biohacking, así que creo que voy a transmitir un poco de información acerca del traspaso, ¿no? Desde la visión desde la empresa y ahora la visión que tengo desde el programador. ¿Cris? Bueno, gracias, Fede. Soy CTO de Enblue, mi nombre es Cristian Pereira. Enblue es una empresa que brinda una plataforma de Customer Engagement que permite a los clientes tener conversiones digitales más relevantes en toda Latinoamérica. Y paso yo, David Pedreira, español. Igual ya 7 años aquí, ya tiro palabras raras, no me entienden en casa, se confunde. Yo trabajo aquí en Banco Santander como CTO, mucho foco en productividad del desarrollador, mucho foco en tener unos sistemas y unas plataformas que nos permitan, pues bueno, dar el servicio que buscamos, que el banco funcione, que esté disponible para todos nuestros clientes y estando mejorando el servicio, ¿no? Y el LLM y todo lo que es la inteligencia artificial y los LLMs, como podéis imaginar, es uno de los focos de los cuales toda la industria financiera y también nosotros aquí estamos dedicando un esfuerzo, porque puede transformar muy, muy fuerte la industria financiera. Bueno, muchas gracias por prestarnos la casa hoy y por poder grabar acá. La casa de todos, nos 100%, nos vamos a pasar muy bien. Gracias Santander, gracias David por prestarnos. La verdad, este lugar está buenísimo. Para el primer podcast, la verdad que es mucho más de lo que nos imaginábamos, así que súper contentos con eso. Abierto siempre. Bueno, para arrancar, bloque 1. Es una pregunta interesante para comenzar a charlar un poco, es ¿cómo está penetrando hoy la AI en las organizaciones? Pero nosotros tenemos, bueno, experiencia en nuestras organizaciones y también tenemos muchos pares con los que hablamos. ¿Cómo ven hoy que está el nivel de AI en las organizaciones? Bueno, yo particularmente veo diferentes niveles de maduración en diferentes organizaciones. El primer impacto que tienen todos siempre va con hacer un chatbot, ¿no? O sea, el primer punto, vamos a hacer chatbot. Y arrancamos con eso y poder poner Customer Satisfaction o Customer Support dentro del chatbot, etc. Y yo veo muchas organizaciones que están en ese nivel todavía, muchas. Después hay organizaciones donde ya el chatbot ya se queda corto y empiezan a tener asistentes o empiezan a tener copilots que ayudan en determinadas tareas particulares. O hago automáticamente la conciliación bancaria o hago automáticamente el screening de reclutamiento o alguna funcionalidad particular. Y después las últimas, las más avanzadas, las veo ya con el nivel de agentes, con lo que hoy en día estamos empezando a usar. Ahora, creo que todas hay lugar para madurar todavía. Creo que estamos en los primeros pasos de lo que va a ser realmente la inteligencia artificial aplicada en las organizaciones. Después, dentro de la organización, bueno, los desarrolladores van por un lado, la gente de Customer Support va por el otro, la gente de marketing va por el otro, cada uno está buscando cuál es su mejor herramienta en ese lado. Siento que justamente como decís, el tema de la madurez en las distintas empresas es fundamental. Hay algunas que tal vez lo piensan un poco más, tal vez están empezando a, digamos, poner el pie en el agua para ver cómo podría ser, viendo las experiencias de otros. Una empresa que se llama Klarna, que agarró y dijo, vamos a reemplazar a todo nuestro customer support, no vamos a hacer más nada. De repente volvieron para atrás. ¿Siguen funcionando?
volvieron para atrás, pero ahora vuelve cada vez más para atrás y empiezan a decir, no, vemos absolutamente el valor que hay del contacto humano, entonces siempre vamos a tener alguien de soporte. Entonces pasamos de, uy, no, esto reemplaza, a esto aumenta. Y creo que eso se va a ver en todas las distintas, digamos, áreas de cada organización. Y en la medida en la que algunos de los que son más innovadores experimenten, los otros van a empezar a seguir y ver, ok, este es el camino. Yo la verdad es que desde mi lado estoy muy con lo que dices. Hay como diferentes niveles. La mayoría están en ¿qué carajo es esto? O sea, la mayoría están en un he visto un circulito en el WhatsApp, ¿qué es esto? Ahí está. Lo que pasa es que estamos aquí hablando, estamos en el cutting edge de la tecnología, jugando con todo lo nuevo y ¿qué es esto? O sea, ¿para qué sirve? He visto en las noticias que un tipo utilizó esto para generar. Y esto está haciendo. Hay muchísimas empresas que han llegado a la inteligencia artificial porque alguien vio algo en las noticias y en el board de dirección, el propietario, el dueño está diciendo algo. Y alguien sacó una foto y la puso en modo Ghibli o en modo Disney, que hay 200.000 millones de ese. O sea, el caso funny y de inteligencia artificial está rapidísimo. Ahora, después el caso de, ¿qué aplico? Claro, es un ¿qué hago con esto? Entonces, entra alguien, dice, he jugado con esto, he visto la imagen, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cómo vendo más? ¿Cómo vendo? Y te encuentras, claro, ¿y esto cómo sirve para vender más? No sé, en el fondo es un destornillador, muy sofisticado, pero es un destornillador. Tú tienes que descubrir cómo utilizarlo. Y ahí están, pero muchísimas. El camino de la gente, absolutamente, creo que es tal cual. Yo lo que veo es, también porque vengo del banco, ¿no? De la industria financiera, el camino del miedo, de la aversión al riesgo, de qué va a pasar con esto, me va a romper algo, y si un asistente recomienda algo que es una inversión financiera, no quiero hacer nada. Pero hay empresas, nosotros del banco lo que valoramos es, mi producto tiene que estar rock solid, no puede fallar nunca, así que mucha solidez. Facilidad para uso de herramientas internas, creo que es de los primeros que ves, y entonces descubres ¿cómo puedo hacer el screening? ¿Me puede ayudar el copilot de turno a buscar candidatos mejor, peor, prepararme las entrevistas? Sí, bien, perfecto. Empiezas a quitar ese tipo de casos. ¿Me puede ayudar a hacer el cierre del final del mes? ¿Me puede ayudar a hacer los reportes? Y vas siguiendo ese camino. Cuando te acercas hacia lo que es al público, creo que todos hemos escuchado la de empresa cerró el contacto. Ya lo he abierto. En ese caso no lo pero como que total, y ese camino de ir de a poquito, es donde está la mayoría y es quitarle el miedo a qué se puede utilizar. Y si estás en un mundo regulado, ya encima tienes que entender hasta dónde puedes llegar. La concesionaria que vendió un auto por 5 dólares, no por $1 o por $5, ¿no? Imagínate, ustedes no podrían nunca desarrollar algo así para clientes finales porque es muy complicado. Era, Y que todo- es tu dinero, que es nuestro dinero. O sea, Claro. tú imagínate que le das al botón quiero transferir y te dice el otro 5 o 500 o 5.000. Espera, a ver cómo he despertado. Entonces, ese camino de prudencia hay que tenerlo en cuenta. Hay muchas organizaciones que están pasando por eso. Sí, Y el conocimiento tampoco abunda. Para poder emplear un LLM, para poder utilizar una inteligencia artificial, para poder implementarlo en tus procesos, en tus negocios, en lo que haga falta, tienes que tener gente que sepa utilizarlo. sí, total, total. Y eso es algo muy interesante que lo que estoy viendo es las compañías, sobre todo las compañías grandes, tienen equipos que desarrollan sus funcionalidades y tenés startups que están desarrollando y generando esa expertise sobre cómo utilizar la AI para reemplazar o potenciar un caso de uso. Ejemplos como los que tenemos en Root ya con Darwin, es una compañía que se dedica a desarrollar AI para potenciar el primer screening de ventas, por ejemplo. Y obviamente que en el medio hay auditoría humana, pero el objetivo es reemplazar lo máximo posible con AI esos casos de uso en donde el ser humano es más un cuello de botella que una AI, ¿no? Que pueda reemplazar ese caso de uso. Y hoy lo que estamos viendo es compañías que están desarrollando ese tipo de tecnologías early stage, y hay compañías que empiezan a probarlo, pero todavía no está dicha la última palabra sobre, che, esto es totalmente reemplazable o esto es potenciable, pero siempre necesitamos como screening humano. Eso es como que ahí estoy viendo. Ahí desde el punto de vista incluso nosotros como líderes de organizaciones y todo es no pensar en que la AI va a reemplazar algo o alguien o el rol. O sea,
es una herramienta, lo mismo que dijo David, es un destornillador con esteroides, pero es una herramienta. Entonces, creo que incluso nosotros, porque también lo que estamos haciendo es retrasando la adopción de estas herramientas por el miedo a que la gente se quede sin trabajo, ¿no? O sea, nosotros tardamos en algunas de las compañías un lapso en convencer a la gente de Customer Support de que tenía que utilizar estas herramientas para poder mejorar el reporte hacia los clientes y para poder mejorar la solución de casos. Y muchas veces el primer approach que tiene la gente, que obviamente somos humanos y tenemos ese miedo intrínseco nuestro de decir, no, yo no quiero esto porque me va a reemplazar, o sea, me van a echar a mí por una AI. Todo el mundo siempre dijo lo mismo, no es que la AI va por tu trabajo, ¿no? La AI es una herramienta y vos tenés que saber usarla, porque si no la sabes usar, alguien que sí la use va a ir por tu trabajo, ¿no? Entonces, es algo como para poder tener en cuenta y creo que nosotros en nuestra posición también tenemos que tratar de que la gente utilice más estas herramientas y que las conozca más antes de pensar que van a quedarse sin trabajo por culpa de implementaciones de estas herramientas, ¿no? No, total. Y algo que me dispara, como uno de los puntos que tenía en la charla, es, se piensa mucho en la AI como reductora de costos, ¿no? Como decir, bueno, esto me va a reemplazar a gente o servicios que ya contrato, pero en realidad hay un uso superior, que es también generar nuevos casos de uso con la AI, ¿no? Que hay innovación. ¿Cómo ven hoy? Porque es real, uno piensa mucho en reducción de costos, pero ven que hay posibilidad de que en realidad sea una generadora de nuevos revenue stream o generadora de innovación dentro de la compañía. Creo que empieza por dentro, empieza por implementar internamente herramientas de inteligencia artificial, en mejorar procesos de desarrollo, aunque sean internos, y hacia adelante, cuando realmente puedes decís, ok, domino, entiendo cómo funciona esto, me animo, ¿no? Porque también estamos en un momento donde creo que si bien la adopción está, y esta parte donde decimos, ok, todavía no te va a reemplazar, a la velocidad a la que está yendo, hay casos donde ya realmente el reemplazo es casi obvio. Y eso es lo que más asusta, realmente. Ok, yo apenas conozco un poquito de esto y esto está avanzando tan rápido que creo que en algún punto va a haber algunos límites, algunos techos que naturalmente vamos a llegar a tocar. eh, y ahí es a donde en ese riesgo está entre este gap, ¿no? Entre, che, no llegamos a una AGI o una ASI, una inteligencia superhumana, no estamos ahí todavía. Estamos en un punto donde no sabemos si vamos a llegar ahí. Si esto así como está, pausáramos el botón y no evolucionara ningún modelo, así todo es totalmente transformativo, pero puede tomar 10, 15 años. Si bien cada vez va a avanzar más, hay distintos países y distintos lugares donde las cosas van a ser muy distintas. Argentina es obviamente muy distinto que Estados Unidos o Europa. O Chile. O China. Sí, sí, sí. China es- Ahí tenemos ahí otra diferencia en cómo en el embrace de AI Challenge, ¿no? O sea, Claro, claro. No sé si esto va a ir de 15 años, ¿eh? ¿Os acordáis cuando anunció ChatGPT el 3.5 o el 4? ¿Os acordáis? el primero que salió en el 2023. Son 2 2 años. Es que yo me acuerdo hacer un numerito diciendo ChatGPT 4, me perdí el capítulo 1, 2 y 3 y con un gráfico y ese numerito lo hice hace... No sé sumar, esto no sirve. Seamos sinceros en algo. ChatGPT elige los números muy mal, porque sacó la 4.5, ahora sacó la 4.1. Yo no entiendo la numeración tampoco, pero fue a cambiarlo. Pero em, lo que sí que sé es, desde el punto de vista de herramienta, qué sé yo si se va a ser para ahorros o nuevo negocio, habrá de todo. O sea, yo creo que hay un primer punto que es pongamos la herramienta a disposición de todo lado. Y yo cuando lo empiezo a pensar como gestor de tecnología, me gusta pensar en que las tecnologías se habilitan. Y cuanto más restringes al principio para qué lo vas a utilizar, si para... No, para lo que tú quieras. Mientras no lo utilices para el mal, que después podemos discutir que es el más o el bien. Pero hazlo, juega con ello. Los casos de ahorro son fáciles de decir. Son muy fáciles de decir porque es un no, porque lo que voy a hacer es que va a hacer falta menos recursos, que al final en este mundo te terminan diciendo cuántas personas hacen falta. Me gustaría ver de verdad quién ha capturado esos ahorros. Porque yo escucho mucha gente diciendo hay ahorros, pero lo que veo es que la inteligencia artificial son hoy asistentes hipervitaminados. Los utilizamos para asistirnos, para ayudarnos y hacer quizás más rápido las tareas, pero no estamos sustituyendo de manera masiva. Hay algunas áreas en las que sí, de manera masiva. Yo al menos lo he detectado en Argentina. Hay empresas que están
generando el nicho, pero todavía no está ahí. ¿Oportunidades de negocio? Claro que va a haber. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la personalización para hacer un producto que sea adecuado a ti? Y al final, ¿qué es lo que hacíamos eso? Eso lo hacíamos utilizando un set de reglas más o menos rígidas para poder orientarte. Y después un grafo de opciones muy grandes para que pareciera que hubiera mucha libertad. Pero las reglas eran, esto es un game changer. Esto es te hago tu libro. Es que esto le personalizo, es que yo te voy a hacer tu libro. Yo te puedo hacer la imagen que te va a vender mejor a ti y la voy a hacer en este momento. Yo te voy a diseñar el producto y lo voy a construir. Creo que está. Ahora, esas opciones, de nuevo, jugar con los ingresos es jugar con una parte de la cuenta de resultados de tu empresa de mucho riesgo. Los gastos están bajo control. O sea, o los bajo o si los subo, los apago. Entonces es la situación de menos riesgo. Por eso estamos empezando por los ahorros en división. Sí. Y algo me resonó mucho. ¿Sabes lo que me está pasando mucho por LinkedIn? Siempre por LinkedIn te agrega gente y te dicen, te venden un servicio, etcétera. Pero ahora me están llegando. Federico, es muy interesante tu historia de emprendedurismo con Target, y encima aprendiste, no sé, viajaste a China, y yo digo, pará, es muy personalizado, claro, hay una AI atrás scrapeando y estamos en la época de la personalización, ¿no? De la hiperpersonalización, donde el servicio ya va mucho más fino. Algo que me agarró a mí no era muy bueno porque decía, hola, first name, last name. Pero ese era el tercer. No sé, no era muy bueno el bote, me agarró a mí. Excelente. Bueno, y saltando un poco, hablando de AI y la estrategia adentro de las compañías, ¿cuál es el rol del CTO, no? Nosotros tenemos una comunidad de CTOs, así que está buena este chat para hablarles a ellos también y a todos los que se quieran sumar más adelante. ¿Cuál es nuestro rol como CTOs de compañías dentro de la innovación y la AI? Yo me quedo siempre con la frase más chica a la cual lo pude comprimir, que fue ayuda a resolver problemas. Me gusta resolver problemas, ahora ayuda a la gente a resolver problemas usando tecnología. Y cuando pensás leer el MBI, para nosotros es Disney. Debería ser Disney. O sea, debería ayudarnos a potenciar a todos nuestros equipos, sea nuestra área de tecnología de desarrollo, pero también las demás. Antes, muchas veces se habla de data, muchas veces se habla, no sé, de ciclos de desarrollo, metodologías de desarrollo, pero medio que inteligencia artificial en general ya trasciende todo, ¿no? Ahora hay modelos que generan imágenes para advertising, o sea, nosotros venimos también de la industria de advertising, conocemos bastante, y hay muchísimas cosas que si hubiese tenido hace 10 años, la rompíamos. Entonces, hoy en día es como, ok, un montón de gente ya lo puede hacer, está hiper democratizado, ¿cómo hacemos para diferenciarnos? ¿Y cuál es una estrategia que en los próximos 2 o 3 años nuestras compañías se puedan transformar para adoptar estas tecnologías? Porque si no, nuestros competidores lo van a hacer y no van a ganar. O sea, es un poco así. Eh, pero primero que nada, ayudar a la gente a resolver problemas y adoptar esta tecnología creo que nos va a potenciar a todos. Si yo solamente sé usar Cursor o sé usar tal herramienta y nueva inteligencia artificial, no sirve mucho. En cambio, si lo llevamos a todos nuestros equipos, eso realmente multiplica. O sea, ser como una persona que sepa mucho de AI en sus diferentes aristas y ser un facilitador para diferentes áreas de la compañía. Tal vez ni siquiera tenés que saber, tal vez tenés que saber quiénes son los que más están interesados, que aprendan incluso más rápido que vos. Porque me pasa que no puedo ver todo. Pero Y decir más a la velocidad que avanza, ¿no? exacto. No, es imposible. Es imposible. ¿Cuánto tiempo lleva Curso dando vueltas? ¿Llega el año? Sí, llega el año, ¿no? Claro, O llega el año. es que la velocidad es brutal. Es que no da tiempo. No. Es imposible. Nosotros hicimos unos workshops de pago de deuda técnica utilizando herramientas de AI, hablando de LLMs un poquito más viejos y hablando de RAG, una técnica de RAG, ¿no? De Sí. Augmented. Y la verdad es que lo hicimos hace 1 año y medio, y en el momento en que hicimos su workshop, no tenía el potencial. Entonces yo decía, esto no va a llegar a ningún lado, porque realmente la herramienta falló. O sea, el approach era bueno, el caso de que uno quería hacer era pagar deuda técnica, lo cual estaba muy bueno, pero la herramienta no estaba al nivel. Pero estamos hablando de 1 año y medio atrás. Hoy en día la herramienta está muy a nivel y estamos automatizando un montón de cambios de lenguaje, pago de deuda técnica y un montón de casos que realmente andan muy, muy bien, muy, muy rápido. Y volviendo a tu pregunta de cuál es el rol nuestro, y nosotros como CTOs somos los primeros que tenemos que estar abanderados de estos y empujar a que toda la organización lo use, lo pruebe, falle, no importa, aprenda. O sea, a que todos aprendan rápidamente a que la forma de trabajar cambió.
La forma de trabajar era una hasta antes y con la inteligencia artificial va a ser otra. Vas a tener una herramienta nueva y tenés que aprender a usar esa herramienta. Para mí ese es el foco. Algo que me parece bestial de toda la transformación de AI es que el rol del CTO también pasa a ser un rol que tiene injerencia en las diferentes áreas. Estamos hablando de que el AI no solamente sirve para un caso de uso de un desarrollador, sino también sirve para casos de usos de comerciales, en donde hacen el primer approach, o en recruiting. Entonces, el otro día, hoy creo, justo leí una nota de Moderna, en donde crearon un nuevo rol que une el rol del sitio de tecnología con HR, con People, con el área de People. Y vos decís, pará, ¿cómo es un rol que unifica esas dos partes? Bueno, porque para ellos era muy importante eficientizar el área de People, y para eso trajeron a la persona de tecnología para poder empezar a entender cómo la AI puede empezar a generar eficiencias dentro de ese área. Estoy de acuerdo con un tema que hemos hablado hace un rato en la mesa. Si el CTO se convierte en el eficientador de la organización, Qué palabra difícil que dijiste, ¿eh? te conviertes en un tipo triste. O sea, te van a poner la gorra del ahorro y o bien te va a amar el financiero o bien te va a odiar el resto de la organización. Y como mínimo te van a mirar con miedo. Aquí viene está buscando la cartera está buscando la cartera Viene el eficientizador. Y la verdad es que no lo sé. O sea, yo creo que, uno, hay mucho desconocimiento. Mucho, pero mucho desconocimiento de lo que hay. Hay organizaciones en las cuales las personas que toman las decisiones han oído hablar de lo que es la inteligencia artificial, y ya no hablo del LLMs, es que inteligencia artificial Vieja. vieja, el detector de caracteres, no CR, es una inteligencia. Están hablando de oídas. Entonces, hay una primera parte de función que es, tenemos que ser un poco profesores. Explicar lo que es. ¿Un destornillador es una gran herramienta o es un arma para apuñalar? Y tienes que explicar para qué utilizarlo. Y de verdad que en muchas organizaciones no se sabe. Y lo segundo, que cuando pienso lo que es el CTO, me gusta mucho la de resolver problemas. A mí también me gusta la de ascensorista. Te montas un ascensor y tienes que llevar mensajes de la dirección hacia los equipos que están evolucionando un proceso, un producto, lo que sea, también de abajo hacia arriba. Entonces es che, ¿cómo conviertes todo esto en algo relevante a la toma de decisión del negocio? Esto te va a servir para gastos, ingresos, personalización. No te vas a tener que leer una normativa del central nunca más en la vida, porque le vas a dar resumen, ya te sale. No te imaginas los jueves que nos dan de vez en cuando. Y también tienes que llevarlo hacia abajo. Que de nuevo, cuando hablas con equipos de técnicos, lo recontra entienden. ¿Para qué sirve esto? No voy a escribir un test case nunca más en la vida. Por cierto, no lo hay. Escribir los test cases. Pero hay otros que no. Tienes que llevarlo al tipo de back office, al tipo de contabilidad, al tipo de... Y tienes que explicarles que hay un nuevo Excel en la ciudad. Pero no pasa en la organización, te digo porque a veces lo veo, que incluso los desarrolladores no lo abrazan de la forma en que uno esperaría que lo abrace. O sea, y tan solo de desarrolladores decís, pero usa Copilot o usa determinado. Y no, yo sigo así con mi forma de trabajo. ¿Les pasa? 100%. Siento que esto pasó varias veces en la historia de la humanidad. Cuando salió ChatGPT, hice una presentación que mostraba, ¿no?, las mesas de, digamos, fines del siglo XIX, que eran talladas con un gran nivel de detalle. O sea, tardabas. Era nerviosa. Era hermosa. Eran muy Y bonitas. había artesanos que las hacían. Y ahora tenés a IKEA. Entonces tenés muchísimas más mesas. Tenés abundancia de mesas. Entonces puedes comprar una mesa por $20. Antes de esa mesa, porque Era hacer grandes mesas aquí. pero, no, sí, sin dudas. Ahora tenés todas las opciones, digamos. Hoy pasa un poco eso. Y con el software va a empezar a pasar lo mismo. Va a pasar que el software del banco va a tal vez ser mucho más artesanal en los lugares más core del negocio. Y van a haber otros lugares donde tal vez el código lo hizo una IA y nadie ni siquiera vio qué se hizo. Pero así todo va a empezar a tener una buena separación con las palabras, donde decimos quién escribe el código y quién hace el código.
Tal vez la IA escribe el código, pero el que lo sigue haciendo tiene que haber una persona en algún lugar. Si no hay una persona en cierto Famoso human in the loop, ¿no? Hoy veníamos hablando de eso. Exacto. El human in the loop, por más de que haga todo, alguien en el loop tiene que estar y decir, está bien. Claro, ¿quién le pone la firma, no? Tal vez vos podés decir, ok, este es el plan con el cual voy a operar a una persona. ¿Pero no hay un doctor atrás? Y es que además los problemas que nos gusta resolver suelen ser originales. Pero ¿para qué está buenísimo esta tecnología? ¿A quién le gusta hacer un CRUD? Es la Una cosa, landing page. es la cosa más aburrida de la vida y son todos iguales. O sea, dato in, dato out, y, ya está, chao, que lo haga. Ahora, ¿dónde está la lógica? Tu producto es único y ahí o metes el man in the loop o te va a hacer exactamente el mismo producto que ha leído en otro lado o una variación cercana. Todavía no tienen imaginación, todavía. No tienen esa imaginación, todavía no tienen ese criterio. Em, pero sí pasa. Y la adopción de las herramientas, creo que todos hemos pasado por lo mismo, pero no sé si os ha pasado que les enseñas al equipo, che, qué bueno, fíjate, tienes el copilot. Ok, what's in for me? Y además, se lo dimos en un momento en el cual estaba bien. Estaba bien, o sea, era un código que lo escribía un junior y ahora lo escribe un no, ahora hace código bueno, la verdad, pero entonces le pasamos un código que escribía un junior a nuestros equipos más expert diciéndole: "Mira qué cosa más copa". Vos estabas intentado vender, lo aparcaron y ya está. Y encima, ahora ya no pasa, pero es que son 2 años, es que hace 2 años el producto no estaba maduro. Y Hoy yo, sí. mira, yo viendo el estado actual de lo que es la AI como apoyando al desarrollador a hacer código, em, lo hablaba esto con mi hermano el otro día y yo soy bastante tajante y sí tengo una opinión fuerte en esto, que es el desarrollador que no sepa usar AI va a quedar obsoleto, va a quedar afuera. La velocidad con la que yo estoy haciendo pruebas y desarrollando sistemas, tanto CRUD como para la lógica puntual, que la lógica puntual específica del caso de uso requiere, no vas a la velocidad máxima del desarrollo, pero igual te acelera. Entonces, un desarrollador nativo con AI puede ir, como te diría, no sé, 5 veces más rápido, Sí. te le diría tranquilamente 5 veces más rápido que un desarrollador sin el uso de AI. Entonces, para mí, sí, es importante que los equipos de desarrollo y los desarrolladores traten de utilizar esta tecnología y volcarla en su trabajo diario, porque si no, va a venir gente que va a ser como, la va a utilizar y va a ir mucho más rápido y le va a ir mejor. Entonces, me parece que es una herramienta que te potencia muchísimo y no tiene sentido no usarlo. Para mí. Mira, ya empiezo a ser viejo, soy del 81. Cuando empecé esto en la universidad, recuerdo, empecé en el mundo Microsoft. Porque supongo que la universidad, bueno, con Microsoft empieza a mejorar que el mundo. Y yo recuerdo el libro con la especificación de las Microsoft Foundation Classes y el API de Windows. Y tenías el libro. Y después empezó ese momento tan divertido en el cual había más probabilidad de que un desarrollador tuviera éxito cuanto mejor sabía buscar en Google. Y pasamos del libre a tengo Google a mi disposición, primero para lo que era tener los manuales, luego para tener ejemplos, luego para compartir y toda la evolución. Y pasó. Y eso pasó en los últimos 20 años. Y ahora estamos en la siguiente herramienta. Y es lo mismo, es el mismo camino. Entonces, de la misma manera que a nadie nos dieron clase de cómo utilizar Google para mejorar nuestra capacidad en el trabajo, pero la realidad es que tanto mejor funciona cuando mejor buscas, está sucediendo con todas las herramientas. Yo me acuerdo que en la facultad me decía a mí mismo, ok, cada año tenés que usar algo distinto para después poder aprender. Obviamente a un punto convergir ciertas herramientas, que son prácticamente las que más se usan hoy, perdón, hasta que llegó ChatGPT. Pero hoy pasa que a veces lo que pasaba en 10 años pasa en 6 meses, ¿no? O sea, los primeros 6 meses fue, ok, busco y uso ChatGPT como hacerme algunas consultas que antes hacían Stack Overflow, que ya Stack Overflow era el número 1 en ese momento. Después empezaste a hacer un poco de copy-paste con GPT-4 porque ya era suficientemente bueno. Después empezaste a tener cada vez más autocomplete y ahora hoy es cursor y hasta en algunas cosas bytecoding donde directamente le decís a gente, toma, encargate vos, gracias. Y luego si aprendes a decirle eso, ahí es donde hay un break de productividad muy fuerte. Obviamente hay un montón de riesgos. ¿Qué piensan del vibe coding? Qué buen tema. Qué buen tema.
Eh, Es un poquito. eh, la primera vez que lo escuché y que lo vi, dije, pero ¿cómo es esto de codear vibrando? Decía, como como Marketineramente me rechaza claro, un poco. sí. ¿Lo sentís o no lo sentís? Es esa de, ¿viste? Y la verdad, la primera vez que lo escuché, dije, no me termina de cerrar, porque no sabes qué es. O sea, es el ciclo con el human in the loop, pero no verificando del todo bien, sino únicamente prompting, prompting, prompting. Ahora, hemos hecho un par de workshops que estuvieron buenos, de hecho, de decir, bueno, hoy no se escribe código, lo único que se escribe son prompts. Entonces, todo el código que generás Mira, tiene que ser únicamente a través de prompt, no un manual code de lower. Es así. Y la verdad está bueno porque ahí los desarrolladores empiezan a entender un poquito mejor de qué manera podés escribir determinado prompt. Sabemos que no es determinístico. Yo escribo lo mismo y voy a obtener dos resultados distintos en diferentes momentos. Pero más allá del no determinismo, es decir, bueno, cómo especificar mejor y poder obtener realmente el código que uno quiere. Vibe coding creo que va por ahí, pero bueno, me parece que tuvo un mal inicio o el término no es del todo, es muy marketinero y no es del todo que refleje lo que quiere hacer. Yo creo que viendo una expectativa de que todo va a andar mágicamente Bien. y las cosas se rompen muy, muy fácil en un montón de sentidos. Ahora, si sos alguien profesional que vive en esta industria hace más de 10 años y sabes más o menos lo que tenés que hacer, yo diría más augmented coding o algo que termina llevando a una, que para mí es una gran conclusión, que es que va a haber abundancia y mucha velocidad en términos de cuántas líneas de código puedes generar. Pero hay un montón de otras cosas que tal vez no van a cambiar. Y enfocarse en lo que no va a cambiar suele ser muy útil, ¿no? O sea, la gente siempre decía no fricción entre gente. Esa fricción, por más de que querramos ponerle un montón de cosas, no la vamos a poder reducir. Entonces, ¿quiénes toman las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? Por eso el tema voy a ser muy, muy, muy tajante. Para mí, el puesto de front-end developer está desapareciendo. Porque hay una polémica. Sí, para mí, sin duda. Sin duda. ¿B0 lo reemplaza? B0 sin dudas cambia un montón de cosas. Obviamente, si tu feedback loop es rápido, el bytecoding te sirve un montón. Ahora, si no es no es una iteración que es segura, que es, digamos, no determinística, pero al menos que chequea tu inteligencia contra tu compute, ¿no? O sea, que tengo medio como un modelo en la cabeza, ya que estoy vendiendo bastante, que es, ok, empezamos con palabras, después vamos con matemática, después tenemos compute, o sea, usar la matemática adentro de una computadora en sistemas binarios, y ahora tenemos sistemas inteligentes. Esos sistemas inteligentes están comiéndose todo lo que está en el medio. Entonces, vibe coding es básicamente yo uso palabras e inteligencia para escribir matemática y cómputo. Y en el frontend principalmente es lo que es más visual, entonces uno lo entiende directamente. pero porque el feedback es mucho más rápido, porque lo ves. Es inmediato. No necesitas compilación, necesitas. Sí, pero a ver, voy a poner un ejemplo. Haces un sistema que es un CRUD, que necesitas tener un montón de estado y un montón de cosas. Si vos programas de cierta manera, tal vez llegar a verificar la última parte de ese bytecode implica que tu feedback loop se haya vuelto más lento. Sí. Entonces ahí vas lento de vuelta, porque no está bien diseñado. En cambio, si lo pensás, digamos, de una forma más arquitectónicamente correcta, vas a separar el componente, iterarlo, cambiar el botoncito. Ahí es donde bytecoding Yo obligan a nadie. Vuelvo a cohesión y acoplamiento de términos de las bases, o sea, 100% de la base, desarmarlo, pero bien, ¿no? Ahora, uno está ahí. Todos los que son sistemas, tenemos una comparación, ¿no? Sistemas nativos son hiper rápidos, pero son mucho más difíciles de bytecodear que sistemas web. Entonces, tal vez van a abundar mucho más los sistemas web, y eso genera un montón de problemas. Cursor es totalmente web. Si querés hacer un código grande en Cursor, tu computadora empieza a hacer un poquito de ruido, por ejemplo. Eso lo he visto. Y eso tal vez implica que, ok, el cómputo, vamos a necesitar abundancia de cómputo, vamos a tener que cambiar las computadoras porque nuestro software va a estar todo bytecodeado, ¿no? O va a haber mucho software bytecodeado. No sé, o sea, la capacidad siempre se ha arreglado. En algún momento alguien hará chips y... Yo la primera vez que escuché el término, Bytecoding. pensé mono con navajas. O sea, lo primero que se me vino a la cabeza fue mono con navaja. O sea, no. No. O sea, perdonad, pero igual es defecto de posición. No voy a ver qué sensación tengo de cuánto dinero voy a transferir esta tarde. Me dio cierto reparo. La verdad es que habéis puesto un término muy bueno, que es la velocidad de feedback loop. Hay puntos en los cuales, y cuál es el coste del error. Yo hay un punto básico
que es que le tengo mucho miedo a las palabras. Uno de los problemas más divertidos que he tenido en mi vida es cuando la especificación no decía exactamente lo que tenía que ocurrir. Tú escribes algo Historia de tu vida. todos los días, pero esto es que ahora trabajamos de manera mucho más en loops, mucho más rápido, etcétera. Pero yo recuerdo cuando había que hacer la especificación maestra del sistema y le tenías que escribir, y entonces había un equipo de sistemas que lo hacía mágicamente, pero la interfaz era el texto. Ahora el loop es más rápido. Entonces, tú ves eso y dices, ¿lo que has escrito es lo que esperas o no? ¿Y hasta dónde lo quieres testear? Porque si lo puedes hacer y va por esa manera, lo tienes que testear profundamente, pero en el fondo va de cómo lo siento, lo pruebo en caja negra, vamos a ver cómo va. Entonces, creo que está bueno como provocación, porque lo que te lleva es, el ejercicio me encanta, de hecho, te lo voy a copiar, me lo voy a llevar. El día de no vamos a tener una línea de código, vamos a ver qué sale. Y eso te fuerza a utilizar la herramienta y te fuerza a descubrir sus límites, hasta dónde llegas, y le puedes sacar un montón de jugo. No somos buenos con las palabras, no llevamos a las cosas lo que son. Y vamos a hablar con un sistema para que interprete las palabras, para que valide más o menos cómo me siento de estómago. Yo en este momento le tengo cierto reparo. Si lo metes con un loop rápido, puede funcionar, pero Sí, de hecho, mira, hay algo muy... yo pienso que la respuesta al vibe coding sobre si es... sobre mi opinión es... Depende, ¿no? sí. Vibe coding lo que tiene es que no lo implementaría nunca para un sistema en donde es un sistema crítico, donde Pero no tengo... en el banco una central eh, nuclear nunca nunca lo haría. Ni una central nuclear, nada, no delegaría el ownership de ese código a una AI hoy en día, como estamos hoy en día. Pero, mira, el otro día estaba hablando con un amigo que tiene un servicio que es CFO as a Service. Y es un CFO que no sabe codear, no tiene ni idea de lo que es desarrollar. Pero necesitaba, como todo CFO, pero no, hay alguno que... Esos son los menos. Hay algún unicornio por ahí dando vueltas. Pero lo interesante es que a través de Vibe Coding llegó a ser un sistema muy simple que le resolvía su caso de uso. Que no tengo ni idea qué, porque no tengo idea del mundo de las finanzas, pero lo que me dijo es que construyó un sistemita con una base de datos muy simple y solo usando Vibe Coding. Que eso por ahí antes no lo hacía, no lo mandaba a desarrollar porque le llevaba tiempo, le llevaba dinero, era costoso, etcétera. Y ahora generó un sistema que le ayuda a escalar su servicio. Entonces, yo creo que ahí hay valores. Che, gente que no sabe codear, de repente le hace una herramienta para que pueda hacer su software y se lo pueda aplicar. Que es algo muy bien hecho y 100% personalizado. Entonces, eso me parece fantástico, que haya gente ahora que pueda desarrollar sus cositas. Pero, de vuelta, es un depende. Para hacer algo no mission critical, súper testeado y validado, con feedback loops, me parece que va bien. ¿Cuántos habéis sufrido con las macros de Excel? Mucho tiempo. Tengo ese miedo. ¿Dónde se convierte en la macro de Excel? Bueno, ahí me gustó muchísimo lo que vos dijiste, Cristian, del tema del feedback loop. Pero ahí lo que tiro sobre la mesa, ahí es cuánto es el peso de byte coding, cuánto es el peso de deuda técnica, ¿no? ¿Hay algún trade-off entre esas dos? Y ahí hoy me estoy encontrando con algunos casos de negocio donde no el byte coding, pero el hecho de usar agentes, poder trabajar con agentes, me está ayudando a solucionar cosas de deuda técnica. Por ahí el byte coding me lo crea, ¿no? Pero el uso de hacer eso, que tengo una señal de solución, de algunas características de deuda técnica, muchos deben haber sufrido con alguna página en PHP, una página en SP o algunas cosas así, que son SQL injection, ¿sí? El famoso escribo el string y le concateno cosas. Bueno, cuando vos te querés pestañeás, de repente tenés 200 files .php que tienen potential SQL injection. Bueno, hoy en día eso lo levantás con Copilot de modo agente y le decís, solucionámelo, y es 10 minutos lo tenés. O sea, es maravilloso cómo ahí le estoy dando un uso particular para solucionar temas de deuda técnica. Pero el byte coding me ha creado después otras toneladas, ¿no? O sea, Creo que hay un montón de cosas que recomendaciones para la hora de hacer byte coding que pueden ayudar. Armar un plan, un archivo plan y pasarlo siempre en un contexto que sea 100% palabras, que vos primero apruebes eso. Eso, si no haces eso, no hagas byte coding, vas a tener muchos problemas porque se puede ir por las ramas fácil.
Entonces empezar por ahí, además es agnóstico al editor, ¿no? Hoy ahí trabajas estoy probando Sed y hasta hace muy poco usaba Cursor. ¿Cuál estás probando ahora? Sed, que tiene sus ventajas, mucho más rápido. Pero, digamos, Cursor sigue siendo el líder en un montón de cosas. Ahora, para backend, Sed me gusta bastante. Entonces, el plan no lo cambio. De hecho, uso las mismas instrucciones que usaba en Cursor. Ahora, después, testing, ahí esas son cosas muy específicas, ¿no? Que tal vez para tu amigo CFO no hace falta. De hecho, usar Replit. Replit de hostea, resuelve todo, es un mini cursor. Entonces, evidentemente eso se va a democratizar un montón. Eso es cierto. Y muchas personas van a estar haciendo eso. Y tal vez aquellos que a partir de eso, no sé, hagan un negocio y la peguen con eso, después nos van a llamar a nosotros por sacarnos a arreglar. Se vienen Eso otros, falta a veces en la se vienen historia, las top chicos. factories de que arreglan deuda técnica. Va a ser un nicho. Che, bueno, y hablando un poco sobre el tema de talento y contratación de equipos, hoy en día cambiaron algo en la forma en la que contratan. Buscan que sepan AI los desarrolladores. No, ¿Están contratando? O sea, están contratando o están. no es un open to work, pero ¿están contratando? O sea, hay... Exacto. ¿Estás ofreciendo? No, Yo estoy desempleado. Pero me veo la comunidad. Yo estoy desempleado. acá tenemos uno. No, creo que el 2020 ya pasó. No estamos en el mismo momento de la industria, ni mucho menos. Sí que ayuda un poco a los procesos. Uno, primero, dos usos que he visto. Procesos de selección. Ayuda al proceso. 100%. Algo tan sencillo como resúmeme, mira, son 6 que valida. Ya te ha quitado un montón de tiempo. Lo otro, la verdad es que sí, probamos herramientas, pero al final pruebas tecnologías bases, tienes un contacto de piel y miras más o menos cómo va. Como usuario, como son herramientas tan sencillas, como que vas surgiendo. Sí que hay pequeños equipos, al menos nosotros, que están muy enfocados en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en un ámbito más amplio, y ahí sí que buscas el conocimiento de una tecnología concreta, pero para lo que es el grueso, no tanto. Nosotros creo que siempre estamos contratando y buscamos. ¡Qué envidia! Y es que uno también tiene attrition, tal vez el equipo no es tan grande, ¿no? Pero uno siempre quiere, para mí, siempre buscar talento. No, eso sí. Claro, No, eso es ahí, pero claro, esa búsqueda de talento es importantísimo. Y empezamos a cambiar un poco el foco. Antes era, ok, necesitamos que sepas esas tecnologías, ahora es como necesito que sepas la base. Porque creo que lo que está pasando es que justamente los juniors tienen muchísima más dificultad de entrar al mercado, pero a su vez hay una oportunidad de identificar a esas personas que tienen mucho potencial, que si les das esas herramientas de inteligencia artificial, tal vez los puedes esperar 6 meses, de repente tenés gente que la rompe en la cancha y adaptado a tu sistema. Porque también ese tema, el contexto de nuestra propia deuda técnica, nuestros propios problemas internos, no lo tiene la IA porque en el fondo lleva a la respuesta general. Entonces, para ir más concreto a esa respuesta, al principio yo empecé a analizar y hacer entrevistas muy basadas en conocimientos fundamentales, además de cosas actitudinales, ese tipo de cosas. Pero ahora estoy empezando ya a delegarlo a los equipos, que esas entrevistas sean muy similares, pero grabo todo, lo paso por Gemini Pro y traigo un buen análisis donde digo, ok, ¿dónde le pegó? ¿Dónde no le pegó? Yo necesito que sepa esto y esto, ¿sabe? Y ver los snippets de donde la persona realmente muestra o no muestra que tiene esos conocimientos básicos. Obviamente es una etapa más. A mí realmente me gustaría que darte un link y que en 30 minutos hacerte esa entrevista. Todavía no llegamos ahí, pero me parece que eso va a pasar, como que además democratiza mucho. ¿Realmente sabes lo que nosotros necesitamos o no? Para hacer una entrevista totalmente custom y después vas y hablas con más gente, qué sé yo. Yo creo que concuerdo con vos que no es el 2020, no es la época de contratar a mansalva. Creo que la industria cambió por completo, realmente. Y también creo que antes el valor del desarrollador era, bueno, yo sé Angular, yo sé C#, yo sé... Hoy en día el valor del desarrollador pasa más de ser lo que sea en software engineer a ser product engineer. O sea, ¿sabés de mi industria? Sí. Eso ya es un plus. Primer plus es que sabés de mi industria. Amén, hermano. Segundo plus es, bueno, ¿cómo te relacionas? Porque el problema de tener que sentarte 8 horas a codear, no lo vas a seguir teniendo tanto. Lo que vas a tener es que tener que 6 horas hablar con la gente de negocio, hablar con la gente de data, hablar con la gente de... Entonces, ¿cómo te relacionas? Y eso es el plus que va a tener el desarrollador que la va a romper el día de mañana. Sí, es cierto. Y después, bueno, si sabes Angular, ¿sabes? No importa, eso ya es... En un momento era muy necesario, hoy ya no, porque rápidamente vas a tener esa curva de aprendizaje apoyado en el buen uso de estas herramientas.
Muy bueno, me quedé pensando sobre algo, el tema de si es un junior con capacidades o no. Yo donde veo mucho valor hoy en día es que el desarrollador tenga esos conocimientos holísticos de sistemas, ¿no? De base. ¿Qué es una API? ¿Qué es una HTTP call? ¿Qué es como conocimientos técnicos? Porque literal lo que me está pasando es que al usar Cursor, ponele, yo ya no escribo muchas líneas de código. Las líneas de código son escritas por la AI, pero sí entiendo y le doy sentido a eso que está haciendo, porque entiendo cómo funciona la lógica de programación y la lógica de los sistemas, cómo las cosas se conectan entre sí. Entonces, hoy en día creo que hay mucho valor en ese desarrollador conceptual y que por ahí no es tan picatecla, ¿no? Como un analista funcional, ponerle algo así, Yo creo que como de sistemas. los juniors lo tienen difícil hoy en día. En este ecosistema me parece que los tienen difícil. Pero también depende de ellos el entender esos conceptos para poder dar la vuelta, ¿no? O sea, Pero también puedes poner el modo conversacional en ChatGPT y empezar a aprender, preguntarle, decir, También lo puedes desactivar y tienes a la vieja usanza. De hecho, esto me lleva. Creo, s- creo recordar que los pilotos de aviación de vez en cuando tienen que hacer aterrizajes modo visual desactivando todos los sistemas para practicar sus conceptos básicos. Hay un poco de eso, o sea, a todo el mundo le gusta tener todos los asistentes, pero de vez en cuando tienes que tener las bases. Si te pierdes eso y si no tienes las bases, eres un amateur, perdón. Y los amateurs también, pero para casa, para hacer el mueblecito que no vas a vender. Artesanal. El artesanal. Es que sí, creo que vuelvo a la analogía de lenguaje, matemática, cómputo. También pensaba internet y después inteligencia. Donde la otra vez elegí un ejemplo que tuvimos en un codebase que básicamente en un lugar teníamos una ID y alguien le puso token, user token, la realidad era user token. Y dijimos, hace los tests. Y agarró y escribió el test con un token, pero en realidad tenía que ser un número, una ID. Y eso no andaba, obviamente. Entonces, incluso en tu código, cómo estás escribiendo y qué palabras usás, empieza a ser muy, muy importante. Sí, siempre lo fue. Sí, pero podía El famoso naming things es complejo. pero podía ser mucho más lejos porque la gente ya sabía que tal ahí era tal cosa, que tal y las bases de datos, ni hablar, los datos son para siempre. Ahí la AI no va a resolver nada, las migraciones de base de datos, las AI hasta ahora no conozco ninguna que te migre. Hay un par de casos por interesantes. Sí, bueno, como- genial, pero todos piensan que mañana tenés una base de datos nueva con eso y ya no es tan fácil. No, es verdad. Exacto. Y los datos son de una forma u otra para siempre. Bueno. Yo una cosita más que te quiero sumar. Ujú. Leí un post justamente en LinkedIn de un profesor que dice que es un profesor que da una materia de lenguaje de programación, de C++. Dice, nunca me ha pasado de que tengo programas que andan bien. O sea, los estudiantes se presentan al final y muestran un programa y el programa anda, compila, corre bien, está perfecto, etc. Ahora, cuando hacen la defensa de por qué eligieron hacerlo de determinada forma, de determinada rutina, la parte de conceptos básicos, todos hacen agua. Entonces, la herramienta de inteligencia artificial aplicada a la educación ayuda un montón, pero les está quitando a veces la posibilidad de entender las bases. Por eso es que yo digo para los juniors, depende de ellos el hecho de necesito entender la base. Después me apoyo en la herramienta, pero necesito entender la base. Porque si no, va a ser difícil. Porque lo que nosotros buscamos dentro de nuestras organizaciones es gente que domine la herramienta, no que la herramienta lo domine a esa persona. Y flexibilidad. Porque cuando buscas a alguien en tu organización que es muy experto en una cosa, al final es alguien que se va a quedar ahí el tiempo que viva esa cosa que es lo que sea. Y desde el punto de vista de organización y de persona es choto. La flexibilidad al final es cuando buscas el invariante. ¿Qué es lo que es constante? Y esos son los conceptos básicos. Si no los tienes, no vas a poder evolucionar o vas a ir a otro ritmo. También, tal vez vivimos en una sociedad donde empieza a escasear un poco esa paciencia, porque todo se vuelve muy eficiente, cada vez más. Y las empresas que sepan dar el espacio para que esa paciencia de aprendizaje, no olvidarse las bases o aprenderlas, van a tener una diferencia. Estoy seguro que la educación de élite va a ser muy basada en paciencia, en aprender a entender las bases, no solamente inteligencia artificial, y los que ignoren eso caen en un mundo donde dependes de eso. Sí, No está nada bueno. coincido. Antes de entrar en el último bloque, una pregunta que puede ser un poco polémica.
porque Sí, por pregunta polémica, todo. Dale. es para ver un poco de la ética, la gobernanza de los datos. Y lo voy a entrar con una anécdota. Tengo una amiga, abogada, que en un momento subió un documento de un cliente al chat GPT para poder resolver o resumir más rápido toda la documentación que tiene en el caso, ¿no? Y que le dé un resumen de eso, ¿no? Y claro, eso después se quedó pensando y dice, che, pará, acabo de violar, Público. acabo de violar la confidencialidad con mi cliente o no. Porque en realidad, si vos te lo pones a pensar, ese documento lo pasabas por Google Drive o lo pasabas por algún otro sistema. ChatGPT no muestra los documentos que vos le estás compartiendo. Diferente es que lo usa para entrenar por ahí, ¿no? Pero esa información que vos le estás compartiendo, en la teoría, nunca va a ser vista a la luz por ninguna otra persona más que vos, que fuiste el que lo subiste y que lo estás compartiendo ahí en ese chat. Entonces, hay un montón de ruido al respecto sobre, che, tengo documentos confidenciales, ¿los comparto o no los comparto? Hay departamentos que se encargan de privacidad, que se encargan de analizar esto y tenés un trade-off acá. Si te volvés muy restrictivo, muy protector de eso, te estás perdiendo de toda la capacidad y toda la velocidad y avances tecnológicos que te está dando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo piensan ustedes? ¿Qué tan arriesgados son? Y me imagino que por ahí a una corpo más grande, a un startup más chico, vas a tener como diferencias, ¿no? Pero, ¿cómo lo llevan? Bueno, Visma particularmente es una empresa que tiene orígenes noruegos, tiene una presencia muy fuerte en Latinoamérica y en Europa, y tiene mucha regulación europea, ¿no? Todos tenemos que hacer GDPR compliance en un montón de cosas, entonces con el crecimiento de todas estas herramientas y todo, Visma adoptó bueno, necesitamos tener un control de qué cosas podemos compartir y qué cosas no, ¿sí? Al principio era un control muy estricto y pasaba lo que vos decís, o sea, es un control tan estricto que nos perdemos de poder evolucionar o de poder innovar con determinadas herramientas. Entonces, después flexibilizó, por lo menos para desarrollo, la posibilidad de utilizar herramientas de desarrollo, pero lo que sea datos confidenciales, datos de clientes, todo eso es muy, muy difícil de poder compartir con una AI que sabés que puede llegar a utilizarlo para entrenarse, simplemente para entrenarse. Entonces, el riesgo es altísimo. Pero la verdad que lo que hicimos internamente, terminamos desarrollando nuestro framework con LLM privados corriendo en nuestra infraestructura, donde estamos tranquilos y cómodos de que podemos ciertas cosas poder compartir ahí. Pero hay un set de reglas muy importantes de que información de clientes, información confidencial, información de datos personales no se puede compartir en determinadas herramientas. Incluso hasta herramientas simples como los note takers, ¿no? O sea, entras a una reunión y te aparece David, Cristian, Fede y el note taker de Fede. Y bueno, la verdad es que nosotros en la reunión los bajamos. Ah, los note takers. Note taker, sí, que es un asistente más en la reunión, que después comparte con todos lo que se dijo en la reunión, incluso hasta lo comparte con gente que no está en la reunión. Sí, ya está convocado. Entonces, la verdad es riesgoso. Y hay que tener muchísimo cuidado. Y el problema es que tenemos que educarnos nosotros en cómo trabajar con eso. Yo tengo eso de que estoy en una reunión, aparece un take note for me o algo similar y yo me tengo que bajar. O sea, tengo que ir y bajarlo y decir, si no lo bajan, me tengo que bajar de la reunión. O sea, Hay algo muy interesante que es LLMs, como llama, ponele, que lo podés bajar, lo podés descargar. Hay una oportunidad, ¿no? Como que te vendan un sistema de LLM donde hay privado y está el servicio dentro de la hay compañía. muchos que lo están haciendo así justamente por el riesgo de filtrado. Hay muchos. Es el camino de evitar el exfiltrado. El otro punto que sale es la propiedad intelectual de lo generado. Mm, Ese es otro ángulo muy en Estados Unidos, en Europa no tanto y en Latinoamérica depende de dónde, pero es muy polémico. He generado una imagen y he hecho un asset de marketing con esa imagen. ¿Quién es el propietario de ese derecho? Y eso no está. Depende de qué en jurisdicción esté y cuál es y qué estés resolviendo. Yo creo que la clave es esa. Eso es muy bueno ese punto. Claro, yo hago una imagen que... ¿Quién es el propietario de esa imagen?
Es No más, tiene la realidad de esa imagen. de hecho, si la haces con el ya no recuerdo cuál de todos los modelos que hay públicos en internet, pero si el abogado te lo lee, dice que sepas que ¿qué? Midjourney. Con Midjourney, la propiedad intelectual es de Midjourney. ¿En serio? Sí. Entonces Wow. tienes que No sabía eso. Tenés que pagar la versión Plus para que la propiedad... Para que le implementen, claro. Pero ese tipo de cosas, que después tienen marcas de aguas para saber de quién son, pero es otra historia, depende. Si es crítico para tu negocio, piensa la propiedad intelectual. Si es que tienes que hacerte una cosita que no va a hacerte quebrar, juega con ello. Pero al final es lo mismo que para la información de dentro, que es secreto, que es confidencial y que es ¿sabes? Que el riesgo es bajo, con lo que generes y expongas, piensa que es crítico tu negocio. Si estás en el negocio de propiedad intelectual, mucho cuidado. No sabéis en el mundo de los videojuegos, conozco gente que se dedica a eso. ¿Y este nivel? ¿Quién es el propietario de este nivel? Tienes que mirarlo con cuidado. Creo que hay muchísimos frameworks de seguridad que ayudan a empezar a pensar en esto, ISO 27001, SOC 2, que si la vez tu organización no lo tiene, empezar a ver eso, o por lo menos entender esto, ¿no? Categorizar, ya ser consciente con lo que está pasando, ayuda un montón. Los que actúan de forma inconsciente es un problema, ¿no? Y después educar internamente dentro de la organización. Creo que al principio, ahora ya no pasa tanto, pero por ahí había gente que decía, no, mira, esto me acaba de decir tal modelo. Y lo toman como verdad. No, bueno, ok, ya eso es un problema. Entonces, incluso sobre los datos de tus clientes, peor, o sea, puede haber, incluso cuando mencionaste lo de la normativa de BSRA, mejor que lo interprete bien. Porque si es algo que es crítico para tu negocio, si el modelo lo interpreta bien, hay mucho. Ahora va en serio, el caso de uso lo mencionaba, lo que no le hacemos que nos haga un resumen, sí que le decimos y dime al menos qué documentos tengo que leerme. Y después te lo tienes que leer, o sea, hay cosas No, que no queda otra. Pero en general, creo que self-hostear va a ser un camino, sin dudas, especialmente con todo este gran crecimiento que creo que DeepSeek mostró. Ok, se pueden hacer modelos de inteligencia artificial sólidos. Después ahora Google está todo siguiendo ese camino y puede ser que se te dice hace un tiempo que OpenAI va a lanzar un modelo de Open Whales. Ahí se viene ahí. Bueno. El problema con el self-hosting es que, por otro lado, necesitas, bueno, Un farm. no, y necesitas, más allá de la infraestructura que tengas que tener y todo, vos querés que crezca eso. O sea, yo quiero que mi inteligencia artificial, mi LLM, crezca, se nutra de otras cosas y vaya creciendo. Entonces, necesitas, bueno, ahí empezamos a hablar de MCPs y todo ese tipo de cosas, pero más allá de eso, es cómo hago para que mi mismo modelo, mi LLM, siga creciendo y se siga entrenando. Y bueno, vamos... Es Van a una, salir cosas. una hermosa discusión que recién arranca, porque esto no tiene ni No, y lo que venimos Ni 2 hablando, años. 2 años. Bueno, ya estamos para el cierre. Pasó rápido. Pasó rápido. Pasó muy rápido, la verdad. A ver, para hacer como nombrar herramientas de AI que son interesantes para investigar, para ver, o que están usándolas en sus negocios y que les son útiles. Yo desde mi caso puedo decir que uso mucho Cursor con Gemini, que la integración es muy buena, funciona muy bien, y la verdad que me ayuda muchísimo a escribir código, va muy rápido y la verdad que me acelera muchísimo. Y después hay todo un submundo, me suena como a la internet de los early days, en donde empiezan a ver un montón de actores diferentes, que la verdad me escapa mucho, pero sé que hay un montón de cosas, como hay routers para diferentes LLMs, como prompteadores, hay un montón de diferentes categorías. ¿Tienen algunas para recomendar o que digan, che, esto es muy bueno y es necesario? Yo, más allá de la herramienta, lo que sí recomiendo es, primero, convencer a los developers que la usen. Sobre todo el primer paso, que es que los developers abracen este cambio. Pero si no logramos que los developers lo abracen, bueno, por lo menos el código lo tenemos en un Git. Y si usan PR, meter un agente de inteligencia artificial ahí. O sea, haces el pull request. Bueno, lo primero es que lo tome alguno, hay un montón. Está Gemini, tiene un code review, Copilot tiene un code review, CodeRabbit, hay varios. Que por lo menos revisen y empiecen los desarrolladores a notar valor que entregan con una revisión automática de una inteligencia artificial del PR. Y la verdad es que ahí empieza un poquito, por lo menos estoy encontrando yo en la organización, que es un punto inicial para un poco el cambio.
Después, bueno, hay gente que lo abraza rápidamente y hace unos cambios enormes y hay agentes que hasta por Slack le decís, agarrá esta tarea de mi backlog y agarrá este repositorio y solucionalo y hace magia y hace muy buena magia. Magia negra a veces, parece una cosa de magia negra, pero realmente creo que arrancaría con un PR check con inteligencia artificial como primer paso para que lo vea. Y hay Copilot, Gemini, hay varios dando vuelta, realmente. Yo creo que no, sin duda es el número uno que se me viene a la cabeza es Cursor. Pues B0 está sumando un montón para equipos más de diseño, de iteración. Hay un par más que están saliendo, pero B0 se posiciona muy bien. Que te permite, ok, tengo una idea, tengo un par de imágenes, cómo sería esta pantalla, y para prototipar, incluso antes que Figma, o sea, podés hacer algo, después es cómo haces eso para llevar a tu código, te compra otro problema, ¿no? Pero tenés el feedback loop rapidísimo ahí. Sin duda, Muy sí, rápido. y es el mejor momento para hacer discovery de producto. Respecto a modelos que pueden ayudar a un developer, creo que son esos, hay más también. Quiero volver al ascensor y la parte de educar a toda la organización. No despreciaría el Copilot de Microsoft Office o el de Google Workspaces, ¿cómo se llama? Gemini. Acerca mucho la herramienta a toda la organización. Algo tan sencillo como mandar el documento al chat, decirle resúmemelo, o mandas un documento de un contrato con otro, dime qué versiones han cambiado. Empieza a haber una cultura de qué puede haber. En nuestras organizaciones tenemos, si estás en una empresa pura de desarrollo, tu corpus va a ser desarrollo, pero probablemente estés en un equipo de tecnología al servicio de una organización más amplia. Empiezas a acercarlo y empiezas a bajarlo del periódico, la noticia, alguien la utilizó para un fraude. Da mucho valor, mucho valor. Empiezan a ver, esto no puede cambiar el proceso, esto puedo generar cosas, esto puedo hacer, y cambia el lenguaje. Lo pongo sobre la mesa. Sé que no es lo usual, sé que no es recontra sexy, porque no es, pero en esto hay mucha gente que hay que educar. Es un buen punto de partida. Y es muy barato, creo que no está. Pero comparado con el coste de una persona un año, es relativamente barato. Estaría por ahí. Está bueno el punto, muy bueno el punto. Bueno, a ver, esta por ahí les gusta, es un mito del AI que todo el mundo habla y dice sin el conocimiento sobre AI que quieran desmentir. Algo que se les venga a la cabeza que digan, che, no sé, uno se me ocurre vibe coding, no, y con vibe coding puedes hacer lo que quieras. Ese es, claramente ya lo hablamos, ¿no? Pero se les ocurre algún otro como para... Yo creo que sabe cierto conocimiento textual. Hay que diferenciar cuando sabe buscar en internet y cuando no. La prueba de oro que le hago a muchos LLMs es decime el preámbulo completo de la Constitución Argentina en español. Y con eso hay algunos que lo tienen de memoria, los que son muy grandes, el GPT-4.5, Claude Sonnet, qué sé yo, son los más caros. ¿Y ya te ocurrió hacer esa pregunta? Porque son las cosas que aprendías de memoria en el colegio en algún punto. Entonces, no la representante del pueblo argentino, bueno, y también hay varias. Entonces, cuando ahí le empieza a pifiar, te das cuenta, ok, este modelo evidentemente no absorbió tanta información de internet, tienes como es una esponja, ¿no? O sea, Ajá. ¿cuánto realmente absorbió de eso? Wow. Hay veces que hay algunos que son muy inteligentes que incluso están ya como entrenados para responder otro tipo de cosas. Entonces ahí empiezan a perder esa información. Pero es eso, preguntarle, no sé, algo que vos realmente sepas de la biografía de alguien específico, ese tipo de cosas es a donde ahí incluso modelos muy grandes alucinan. Claro, pero estamos hablando de modelos más generalistas, ¿no? Porque después concuerdo con vos en que vamos a terminar en un modelito para esto, un modelito para el otro, modelos muy específicos entramos para eso. Yo coincido porque ahí tenés, al fin y al cabo el modelo es una representación del set de datos que tiene para poder alimentarse, ¿no? Sí. Twitter, por ejemplo, tiene un set de datos único, bueno, X, tiene un set de datos único que es como información en tiempo real de los eventos que van sucediendo. Eso me parece un dataset muy único. No sé, Amazon tiene un dataset enorme de compras, patrones de compras, ¿no? Como que coincido que van a haber diferentes modelos y cada modelo sirve para una cosa. Tener la AGI que sabe todo y le tenés que dar un dato, el dato para que lo sepa, y no todas. Y me suena como medio raro que en un mundo haya una compañía que tenga los datos de todo, ¿no? Vamos a tener un modelo que va a ser el seleccionador de modelos para poder decir cuál es el mejor modelo para tu problema. Exacto. ¿No existe eso ya? O como una plataforma que diga, che, quiero hacer esto, ¿cuál es el mejor modelo? Router. Justamente, sí. Los routers. Existen esto. Los routers. No lo sé, o sea, yo para mí el gran mito es con esto no hace falta el departamento X. Es un
Mito absoluto. No sé si sucederá. Con todas las tecnologías a lo largo de la historia, al final esa carga de trabajo se ha derivado a otra actividad y ha mejorado. Pero a hoy, si alguien vende una inteligencia artificial de generativa de cualquier tipo diciendo, ya no debe hacer falta, name it. CTOs, CFOs, mentira. O sea, tu empresa se va al carajo si haces ahora mismo eso. Si no, ese sea el mito más grande y el más peligroso. Porque Sí. los desvende. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. No significa que no van a cambiar, ¿no? Áreas van a cambiar muchísimo con eso de Haya AI. transformación. Ya lo que digo es Mucha transformación, pero que no va a desaparecer el área, no. El, Eso no. el desempleo en Argentina va a crecer 25 puntos porque... Mentira. Mentira. Lo que sí creo que puede llegar a pasar es que hayan empresas muy chicas que sean muy, muy, muy eficientes en algunos países, en algunos lugares, pero no afectar al 99% del resto del mundo. Y no este año. No, también. Y no este año. Bueno, y esta es la última para cerrar. Una predicción para 2030. ¿Dónde vamos a estar en 2030 hablando de AI? Calvos. Habla por Espero vos. que no. Habla por Habla vos. por vos. Espero que no. No, yo me quedé. Vi una entrevista que se le hizo en la CBS al ganador del premio Nobel. Y le dicen el padrino de la inteligencia artificial. El nombre, soy muy malo para los nombres. Ahora no lo recuerdo. Pero una de las cosas que dijo es que el hecho de que la inteligencia artificial tome conciencia y que se pueda producir un Skynet, como veíamos en Terminator, hace años era un 2% y ahora es un 15, 20. Predicción falopa para el 2030 y Skynet. inicios de Skynet. Wow. Wow. Yo creo que ahí depende mucho del impacto económico tangible que tenga la inteligencia artificial en las economías. Vamos o no, de alguna forma, para mí vamos a tener que tener algún tipo de impuesto a la inteligencia, porque de repente estas compañías que están enfocándose en, ok, si realmente consiguen, ¿no? Reducir esos costos laborales tan fuertemente y queda realmente gente fuera del mercado laboral por esto, que bueno, hay que probarlo, hay que ver que efectivamente pase, ¿no? Hasta qué nivel pasa. Tal vez haya algún tipo de impuesto a las empresas que usan esta inteligencia, porque cuando ves después hay algo muy desconfigurado en el que se avance. Claro, ¿por qué? Porque yo pago impuestos si yo hago labor, digamos, si yo pongo trabajo y pago impuestos y la inteligencia artificial que trabaja mejor que yo no paga ningún impuesto. Hay algo. Por ejemplo, No des ideas. no, pero Hay varias. Hay varias. Tarde o temprano va a llegar. Bien. Qué difícil. Yo lo que sí que creo es, si hoy el spam es un problema, vamos a morir en el 2030 de agentes automáticos intentando contactarnos por todos lados. Vamos, la cantidad de impulsos automáticas nos va a abrumar. Nos va a abrumar. Y oportunidad de negocio, filtros. Pero a otra escala. A otra escala. Va a ser brutal. Y van a ser muy difíciles de diferenciar Los humanos. si es verdad, si es mentira. Pero muy, muy difícil. Sí, creo que coincide un poco con lo que fueron diciendo. Tengo el mismo miedo de Skynet, porque robótica es un área en donde se está invirtiendo mucho. Hay muchos desarrollando robótica. Y cuando un LLM esté metido dentro de un robot, ¿qué impide que haya un LLM entrenado por una persona X que tenga ciertos o una LLM manejando objetivos, ¿no? una LLM manejando un grupo de drones coordinado. O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay mucha oportunidad para que salga mal, pero también hay mucha oportunidad para que salga bien. Creo que vamos a poder aumentar mucho la productividad a nivel global, ¿no? Eso se puede traducir luego en, puede ser desempleo, puede ser que haya una variable, que esa variable suba. Vamos a tener que reorganizarnos como sociedad. No sé si dentro de 5 años, pero creo que ya vamos a estar en tendencia a ese punto. Pero sinceramente yo, como me encanta la tecnología, quiero ver hasta dónde vamos, hasta dónde puede llegar. Pero bueno, nada. ¿Qué les pareció el primer podcast? ¿Les gustó? Yo me sentí muy cómodo, bien. Así que la verdad, sí, gracias por la invitación. Gracias, Ruth, y gracias, Santander, por hostearnos. Total. Muy bueno, sí, eso es Santander y creo que la temática era la clave, porque te dije, no, quiero venir, me vine de Estados Unidos para... Te viniste de Estados Unidos específicamente para este podcast. Me lo paso muy bien. Ha estado divertido y espero que la charla sea útil y espero ver los comentarios.
Bueno, vamos a ver, lo vamos a subir pronto. Gracias a todos los que están ahí mirando lo que miraron este podcast. Es el número 1. Vamos a hacer más si hay interés, así que si les gusta, no dejen de comentar. Y bueno, estamos hasta la próxima. Chau. Chao.